Es un gozo encontrarnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Estudiamos el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 10. Jesús enseña a sus discípulos a entender quién es Él y que comprendieran qué debían hacer para seguirle. Hemos visto que debían aprender a ser servidores de todos, también a aceptar a los demás que viven para Él, sirviéndole, manifestando el poder en su nombre. El cuidado que deben de tener con las situaciones pecaminosas, manteniendo siempre su lealtad al Señor. Ahora, ante una pregunta de los fariseos para tentarle, les enseña sobre el ideal de Dios y la permanencia del matrimonio. Nuestro pasaje de estudio es Marcos capítulo 10, versículo 1 hasta el 12. Y el tema que vamos a tener es el ideal de Dios. Juan Marcos nos presenta a Jesús muy activo. En otra región, es seguido, esperado por las gentes y por un grupo de religiosos. En medio de su respuesta, da una gran enseñanza, no solo para los que estaban allí, sino también para todos nosotros, en especial los que queremos ser discípulos del Señor y agradar a Dios. En una de las grandes decisiones de nuestra vida, el matrimonio. Si estás soltero o casado, debemos de poner mucha atención y valorar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, siendo que en ninguna relación de la vida tenemos que considerar tanto lo enseñado por Jesús en este pasaje. Acompañémosle al otro lado del Jordán y asimilemos esta lección. Juan Marcos nos ha hecho saber de la hostilidad de los grupos religiosos contra Jesús. En este caso, los fariseos hacen una pregunta para tentarle. En el accionar que nos relata Marcos, nos hace saber que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en Judea. Luego nos describe su ministerio en Galilea y permanece allí hasta el comienzo de este capítulo 10. Nos dice que se levantó de allí, esto es Capernaum, ciudad de Galilea, en el capítulo 9, versos 30 y 33, y vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Primero llegó al oeste del Jordán y después pasó al oriente. Ese territorio se llama Perea. Se acercaba el momento de su crucifixión, para lo que había venido Jesús, y comienza a acercarse a Jerusalén, lugar de estos hechos que Marcos nos narrará del siervo que dio su vida en rescate por muchos. En estos momentos de su ministerio era muy popular en esos lugares. Las gentes fueron atraídas hacia él. Retomando su ministerio público, les enseñaba como solía hacerlo, predicándoles también las buenas nuevas de salvación, el evangelio del reino de Dios. Un grupo de fariseos preguntó a Jesús acerca del divorcio con el propósito de tentarle, muy posiblemente buscando una respuesta, según la que fuera, levantaba oposición contra Jesús mismo. Quizás esperaban que contradijera Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 hasta el 4, donde se permitía dar carta de divorcio y volverse a casar. Los fariseos estaban de acuerdo en que este pasaje permitía el divorcio, el cual solo el esposo podía pedirlo, y el divorcio conllevaba el derecho de volver a casarse. Pero no estaban de acuerdo en cuanto a los motivos para el divorcio. Tenían dos grandes puntos de vista. El punto de vista del Rabí Shammai permitía el divorcio solo si la esposa era culpable de inmoralidad, esto es, adulterio u otra práctica de indecencia sexual. El otro es el de Rabí Hillel, permitía que el esposo se divorciara de su esposa por casi cualquier razón. Llamémosle caprichos de esposo. Un ejemplo podría ser que se le quemaba la comida y por eso daba carta de divorcio.
Según como respondiera Jesús, tomaría partido por uno u otro. Entonces tendría las gentes divididas. Otro motivo podría ser buscar que ofendiera a Herodes Antipas. Perea estaba bajo su jurisdicción. Recordemos lo que encontramos en el capítulo 6, lo que pasó con Juan el Bautista. Juan le hacía saber de su vida pecaminosa con Herodías, la esposa de su hermano, lo cual llevó hasta la muerte a Juan por el hecho. Posiblemente esto mismo buscaban estos fariseos al tentarle, que él dijera fuertemente estas cosas y se encontrara en dificultades con Herodes Antipas. Magistralmente Jesús hace una pregunta a los fariseos, quitando todo su razonamiento que podría estar en sus mentes y dirigiéndoles a Moisés en el Antiguo Testamento. Les pregunta: ¿qué os mandó Moisés? Ellos respondieron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Este es un resumen de Deuteronomio 24:1 hasta el 4. Ellos ponían todo su énfasis en la concesión mosaica. Mientras los fariseos ponían todo su énfasis en la concesión mosaica, Jesús va a permanecer en el propósito inicial, en el ideal de Dios. Dirigiéndose a los fariseos, les hace saber que Moisés escribió este mandamiento y lo hizo por la dureza del corazón humano. Su rechazo obstinado en comprender el propósito de Dios en el matrimonio. En Moisés fue dada como una protección hacia la esposa divorciada, quien había sido repudiada por su esposo. El hombre siempre ha buscado acomodar las cosas, las circunstancias, sus razones, su fe y hasta a Dios bajo su conveniencia. Jesús entendía la situación humana, no estaba de acuerdo con ella, no responde a ninguna de las posiciones que ellos habían adoptado y basa su respuesta en el propósito de Dios, al principio de la creación, en el beneficio de la humanidad. Dios hizo a Adán y Eva. Claramente lo hizo varón y hembra, creados a imagen y semejanza de él. Un hombre y una mujer, diferentes pero complementarios el uno del otro. Con ellos instituye el matrimonio, relación de fidelidad, monógama, exclusiva y excluyente, donde se debe dejar tras sí a sus padres y unirse. Los dos serán una sola carne. Estarán tan adheridos entre sí que forman una nueva unidad, no siendo dos, sino uno solo, abarcándolo todo en su estilo de vida, de modo que no es un contrato de conveniencia temporal que se pueda romper fácilmente. Es un pacto de fidelidad mutua para toda la vida, hecho delante de Dios, el Creador e instituidor del matrimonio. Jesús añadió: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ante la creación e institución del matrimonio por Dios, no se debe disolver, es permanente. Después de haber hablado a los fariseos que estaban con la multitud del divorcio, los discípulos preguntan en la casa: tal vez no habían entendido lo dicho por Jesús. También puede darse el caso que tenían dificultades para aceptar lo que les había enseñado. Ante la pregunta de los discípulos, les habla sobre el divorcio seguido por el matrimonio con otra persona, diciendo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Al repudiar a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, es decir, su primera esposa. Lo mismo aplica para la mujer diciendo: y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús involucra a la mujer, acto que para las mujeres en la ley judía no era permitido.
Jesús le pone al mismo nivel los derechos para el esposo como para la esposa. Para los lectores romanos a quienes escribe Juan Marcos, estas palabras son muy significativas, ya que bajo la ley romana una mujer podía pedir el divorcio. Reflexionemos e impliquemos. Respondamos. ¿Cuál es el plan divino para el hombre y la mujer? El matrimonio. Tenemos claro que hay personas que tienen el don de Dios del celibato. Entendemos por matrimonio lo que ha sido creado e instituido por Dios, siendo Él quien lo creó e instituyó. La Biblia nos da las características siguientes. Es entre un hombre y una mujer. Serviría a los cónyuges de compañía, ayuda y apoyo mutuo, implicando un compromiso de amor y entrega. Debía ser para la preservación de la raza humana, fructificándose y multiplicándose. Podemos decir que el propósito de Dios en cuanto al matrimonio es que un hombre y una mujer hallen dentro de él una hermosa relación en todos los campos, sea espiritual, afectivo, sexual, social y muchos otros más. Su mayor comprensión desde la perspectiva bíblica es verlo como un pacto divino. Nos lleva a tener más que un compromiso humano. Dios mismo interviene para unirle de forma permanente. Sobra decir que es la base de nuestra sociedad. ¿Qué ocurre con el divorcio? El divorcio atenta contra el plan divino y es una experiencia muy dolorosa. Algunas de sus consecuencias pueden ser manifestar diferentes sentimientos, fracaso, culpa, ira, enojo y tantos otros más que se manifiestan. Se afecta la autoestima, producida como consecuencia de verse rechazado, abandonado o traicionado. Con frecuencia, el divorcio resulta más desgarrador sentimentalmente que la muerte del cónyuge. La soledad puede resultar sobrecogedora. Los trámites legales para el divorcio acrecientan el sufrimiento, provoca cambios económicos muy importantes y la pérdida de poder adquisitivo. Afecta al rendimiento laboral, produce estrés, ansiedad, depresión y tantas otras cosas que vienen a afectar al ser humano. Normalmente se produce también cierta ruptura social con las personas relacionadas con los cónyuges. Además, hay que añadir la angustia por los hijos, las tensiones por la custodia y la pensión, y lo propio que sufren los hijos y las consecuencias que tendrán a futuro. Una expresión de amor por la maravillosa gracia de Dios a tantas personas que sufren este dolor, tanto hombres como mujeres y los hijos. En la maravillosa misericordia del Señor encontramos su perdón y poder que nos puede llevar enfrentando estas situaciones y nos hace salir victoriosos. En el gran cuidado y amor de Dios que no suframos tantas situaciones difíciles, de allí que Jesús expresa: así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Siguiendo el ejemplo de Jesús en la respuesta a los fariseos, no entremos a perdernos en opiniones ni las costumbres que sigue este mundo. Debemos, como seguidores de Jesús e hijos del Creador, instituidor del matrimonio, aquellos que hemos hecho este pacto, vivir conforme Él espera. De esta manera, modelamos para nuestros hijos y la sociedad estos principios,
volviéndose nuestras vidas en pruebas indubitables que el matrimonio ordenado por Dios es la relación en que encontramos los mayores beneficios para los seres humanos. Martín Lutero, en su sermón del día 8 de enero de 1531, que tituló La agradecida estimación del estado matrimonial, dijo: Mas si se habla de matrimonio en términos cristianos y divinos, se distingue de los honores máximos por cuanto en el marido y en la esposa hayas inscrita la palabra de Dios. ¿Qué elogio más grande y sublime del matrimonio es el hecho que tu esposa esté adornada con la joya de la palabra divina? Ninguna reina ni emperatriz debe lucir a tus ojos tanto esplendor como tu esposa. Asimismo, no debe haber para ti, oh esposa, ningún hombre que te agrade tanto como tu marido, porque en él hayas inscrita la palabra de Dios. Dios mismo es el que te asigna la esposa o el marido, y le place a Dios que ésta sea tu esposa o que éste sea tu marido. No hay pues en el matrimonio ningún adorno que supere al adorno este, pues si te atienes a la palabra de Dios que os unió, con buena conciencia puedes vivir con tu esposa, dormir con ella y engendrar hijos. ¡Qué expresiones las de Martín Lutero en ese sermón! La vida matrimonial no es difícil, es imposible vivirla por la imperfección humana, de manera que solo con el Creador y el poder de su Espíritu podemos llevarla adelante y siempre disfrutar de ella. De allí la importancia que Él sea el centro en nuestro matrimonio. Grandemente gozaremos y disfrutaremos de ella, con Él en medio de nuestras vidas, en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra familia. Una expresión para usted. Si está pasando por momentos de dificultades en su matrimonio, busque a su Creador. Estoy seguro que Él le ayudará. Busque consejo en el manual para el matrimonio, la Biblia, la palabra de Dios. Busque ayuda. Dios pondrá personas apropiadas para ayudarle y gozar de esta maravillosa vida del matrimonio, de todos sus maravillosos beneficios. Aquellos que servimos al Señor, hoy más que nunca, debemos dar enseñanza bíblica sobre la importancia del matrimonio, en especial a aquellos que piensan en tomar este pacto. Lograr que comprenda la importancia de la permanencia del matrimonio. La palabra de Jesús son claras. En el principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús quiere que sus discípulos vivan conforme el ideal de Dios. Sí, que todos aquellos que le amamos, que todo ser humano, el cual disfruta del matrimonio, viva con este ideal, que nunca se separe, que permanezca siempre en ese pacto que hizo ante su Creador del matrimonio. Él mismo nos ayuda para ir triunfantes, disfrutando sus beneficios, viviendo conforme a ese ideal de Dios. Que Dios les bendiga más. Se les ama mucho. Que tengamos una feliz semana.